¿Lo ven, cierto? Perfecto. Bien. Para empezar, quiero que pongan atención en lo siguiente. ¿Por qué? Porque habla sobre todo lo que estamos pasando hoy en día. ¿Puede ser malo estar tanto tiempo encerrado? ¿Por qué habrá pasado esto justo ahora y no antes? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos desarrollando? ¿A qué le estamos dando importancia ahora? Todas esas preguntas las vamos a ir contestando. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos quiere transmitir? Pongan atención entonces en lo siguiente. Por mientras que esperamos a los demás, para no empezar con la materia al tiro. Oye, somos pocos. Cassandra, Noelia, Diego, Gutiérrez, Vanessa también. Activen su cámara para verlos. Primer video. Atención. ¿Qué nos quiere transmitir la vida con la crisis actual? Las epidemias no son la causa, son la consecuencia de un conflicto más profundo. Nos están obligando a permanecer aislados en nuestras casas y a dejar de lado la vida que llevábamos hasta ahora. A veces, el mundo nos obliga a parar. La Tierra está pidiendo a gritos que reconectemos con nuestra esencia. Olvidémonos por un momento de cómo está el mundo y reflexionemos sobre cómo está nuestro mundo. ¿Qué relaciones estableces en tu vida? ¿Quienes te rodean quieren lo mejor para ti? ¿Quieres tú lo mejor para ellos? Hay quienes se abandonan porque se sacrifican por los demás. Otros se abandonan cuando piensan solamente en ellos. ¿De qué forma no tienes en cuenta a quienes están contigo? ¿De cuántas maneras no te tienes en cuenta? Nos hemos abandonado a nosotros mismos, igual que hemos abandonado a nuestra tierra. Si nos impide el contacto social, es porque necesitamos replantearnos nuestros vínculos. Cuando las personas de una familia se reconocen y se respetan, los pueblos se respetan, los países se respetan y el mundo acaba respetándose a sí mismo. Comencemos a ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Qué puedes empezar a cambiar? Más que claro el mensaje. Todo esto no es tan malo como uno lo puede ver o como te lo plantean en la tele. La mayoría de los casos son así, ¿ya? Pero ¿por qué no es malo? Porque con esto ha ayudado mucho a entender mucho más a las personas, olvidarnos que somos robots y acordarnos que somos humanos. Estábamos en un mundo totalmente individualista, materialista, que no nos importaba el de al lado. Y hoy en día, ¿qué pasa? Toda la gente se está ayudando. Estamos volviendo a ser humanos, volviendo a recuperar la humanidad. Se recuperaron cuántas partes naturales, ríos, lagos volvieron a aparecer, animales que se pensaban que estaban extintos y simplemente estaban escondidos del ser humano. ¿Cómo se ha recuperado todo? Las familias que no hablaban, hoy día hablan. Los papás que no jugaban con los niños, hoy día juegan. Y así. Así que no todo es tan malo. ¿Ya? ¿Se está uniendo más gente? Bien. Juan, María Regadas, Sofía, bienvenidos. Estamos viendo algunos videos para esperar a la mayoría de los participantes para comenzar con la clase. Recién había mostrado un video sobre el coronavirus. Si era malo, bueno. ¿En qué nos está ayudando esto? Vamos a seguir con lo siguiente. Pongan atención. Ese sería, por decirlo así, el problema de esto. Pero no todo es malo, para que vean cómo la gente ha desarrollado lo mejor de cada uno con esta pandemia. Atención.
Por ejemplo, en Italia cantan a tal hora, todo en sus casas, pero es una forma de liberación. Antiguamente, los esclavos, la única forma de pasarlo bien o distraerse un rato era cantando y después bailando. Y hoy día se está recuperando eso, que en un momento nadie se hablaba ya, como que a nadie le importaba ya el vecino, le importaba uno mismo nomás. Hoy día no, hoy día importa, volvió a importar. L'Italia si testa. Tocar instrumentos, que es lo que más le he mostrado. ¿Cuánta gente hoy día mostrando sus talentos, compartiendo, haciendo hasta bandas desde sus casas? Hoy día estamos obligados a innovar, a crear, a inventar. Eso es lo que nos está enseñando hoy día este virus. Este hombre decidió dar un espectáculo en la azotea para todo el público. Cosa que se hacía antiguamente. La gente se reunía en un lugar abierto, en el auto, iban a ver películas. Uno las podía ver en su casa, tranquilamente, en su pieza, cómodos. Pero ¿por qué la gente se reunía? Por la necesidad de compartir. Uno se siente mal cuando pasa mucho tiempo solo. Necesita del otro. Por eso uno tiene amigos, familia, pololos, tíos, primos, etcétera. De todos lados, uno tiene que tener un lazo. O si no, mejor que nadie salga y que todos estemos encerrados, ¿no? Pero no, somos humanos. Jugar bingo, imagínense, cosas tan sencillas. 67. Jugar tenis, miren, de una casa a otra. Está bueno. Hasta en los hospitales donde dicen que hay que tener silencio, ¿no? Con música y ánimo y siendo divertidos, la gente se recupera. La música es una medicina también. Esta pareja iba a celebrar su aniversario en un crucero y por el virus no se pudo. ¿Pero quién dijo que no se podía? Ejemplo claro de tantas formas que las autoridades dando mensajes formales, pero no llegan a la gente porque a la gente no le importa esa forma de recibir el mensaje. Lo encuentran fome, aburrido. Pero ¿qué pasa cuando un músico hace un mensaje transmitiendo lo mismo, pero con música? Por ejemplo, lavarse las manos con la cantante famosísima Gloria Gaynor cantando su canción más popular y diciendo que con eso que se lavaran las manos. Y adivinen qué, miles de personas le hicieron caso. Así. I could never leave without you by my side. My mind just got crumbled. It just got lay down and die. Oh, no, not I. I will survive.
Otro ejemplo claro, cómo la música llega más a la gente, transmitiendo cualquier mensaje, pero siempre va a llegar más que cualquier otra forma. Estos son ejemplos claros, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a lo que es la música en la prehistoria. La clase pasada les mostré un avance de cómo estos humanos prehistóricos, sin saber leer, sin saber razonar de algo, lo primero que empezaron a desarrollar fue la música. Entonces, van a poner ahí, ya terminamos las épocas más importantes, más influyentes, que gracias a esas épocas, la música es lo que hoy es. Por eso es tan importante. Pero también, antes de eso, pasó esto. Y esto lo van a ir anotando. Pongan ahí, la música en la prehistoria. Después de lo que ya escribimos, ¿ya? Así que, ¿ya? Después de lo que ya escribimos, van a poner lo siguiente. La música en la prehistoria, entonces, nace, se crea así. Ejemplo. Todos los seres de esos tiempos alababan el fuego. Y sus formas de entretenerse o de hacer rituales relacionados con todo tipo de cosas que pasaban, lo hacían alrededor del fuego. Pero hacía falta algo. Estaba incompleto este ritual. Y desde ahí empezó a nacer la música. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra, en las fiestas alrededor del fuego. La música se basaba en ritmos y movimientos que imitaban a los animales. Estas manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz, y con el fin de distinguirlo del habla que utilizaba para comunicarse con otros seres. El hombre primitivo aprendió a valerse de objetos rudimentarios como huesos, cañas, troncos, conchas. Los primeros recursos que empezó a ocupar el hombre en estos tiempos fue simplemente los naturales. Huesos, troncos, maderas, rocas. Y así empezó a descubrir que algunos los podía soplar, algunos los podía tocar, algunos los podía golpear, algunos los podía moldear. Y adivinen, aparecieron los sonidos. Para producir sonidos. Los primeros instrumentos musicales fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Los mismos recursos o los mismos materiales, que eran huesos, la mayoría, se ocupaban. Como ejemplo acá, se ocupaban para golpear, para cazar, pero también en un momento pasó esto. Descubrió un sonido que solo podía soplar y así nace las primeras clasificaciones de instrumentos de la prehistoria. Pongan ahí, clasificaciones de instrumentos. Número 1, autófonos. Autófonos. Producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Autófonos. Producen sonido como están hechos ya. No se les moldea, no se les cambia nada, sino se ocupan como están, así, ¿ya? Se llaman autófonos. Seguimos. Por ejemplo, el hueso de algún animal. Ahí lo dice, como ejemplo, el hueso de algún animal, pero tal cual como está, no se le hace ni un cambio. Se ocupa la forma que está y así se le saca el sonido, como es. Autófonos. Siguiente. Membranófonos. Serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre. Membranófonos. Instrumentos más sencillos construidos por el hombre. Acá sí el hombre está
manipulando la materia, el material. No es como está. Acá sí se le hacen cosas. Y el hombre empezó a personificar estos instrumentos para hacerlos cada vez más únicos y más de ellos, haciéndoles símbolos, dibujos, como lo ven acá. ¿Ya? Tambores. Otro instrumento que se empezó a crear y a tener diferentes formas. Por eso hay diferentes tambores. Bongos, congas, bombos, timbales, etc. ¿Por qué? Porque también ellos empezaron a descubrir que partieron haciendo tambores chiquititos, después medianos, grandes, y todos tenían diferentes sonidos. Por eso hay tribus que lo único que tocan son instrumentos de percusión, pero son muchos, no son 2 o 3, son más de 20. Por eso existen tantos tipos de tambores. ¿Cuáles fueron los primeros? De cuero de animal, cuerda, madera, obviamente todo construidos por el hombre, porque no se iban a encontrar un tambor hecho, era imposible, había que hacerlo. La primera área inteligente del humano fue el área musical, antes de cualquier otra. Imagínense crear un tambor, personas que ni siquiera sabían leer o hablar, o sacar un cálculo de algo, pero sí podían hacer esto. Increíble. Hechos con una membrana tirante sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. Cordófonos son aquellos de Cordófonos, pero no como los que conocemos hoy en día, sino el primer instrumento tenía una cuerda, una. Así pasó a 2, a 3, a 4, a 6, a 8, a 10. Lo mismo que con los tambores, se dieron cuenta que se podían encontrar miles de sonidos a través de diferentes cuerdas, gruesas, delgadas, dobles, triples. Pero la primera fue como un arco, como lo ven acá. ¿Y cómo se tocaba? Frotándolo, como el violín. Por eso tiene una mezcla entre violín y guitarra. Interesante. Cordófonos. cuerda, por ejemplo, un arpa. Aerófono. El sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos musicales es la flauta. Uno de los primeros instrumentos musicales fue la flauta, de hueso de buitre, de un pájaro pequeño. Y el humano le hizo agujeros que se mantienen hasta el día de hoy, que no cambiaron en más de 1000 años. Lo único que cambió fue el material, pero siguieron manteniendo la misma estructura. Son los mismos agujeros y de la misma forma. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo tiene la música? Aerófonos. Ahora, un ejemplo, cómo unieron todos estos instrumentos, todas estas clasificaciones, en una junta, ahí, reunidos, aburridos, pensando qué hacer. Y aparece esto. En un principio construida como un hueso y llena de agujeros. En la película El Cavernícola podemos ver cómo Atención. descubren la música con utensilios que tienen a su alcance y con su ¿Cómo se descubre la música? Así. propia voz. Les dejo con el fragmento de la película. Instrumentos aerófonos, autófonos, membranófonos y cordófonos. Imagínense, los unieron y apareció la música.
Suscríbete y aprende. Y así fueron los primeros inicios de la música, cómo el humano empezó a experimentar, empezó a ver, a sentir, a emocionarse, a cambiar sus estados de ánimos, a complementarlo con todo lo que hacía en la vida. Cazar tenía un ritual de música. Antes de ir a cazar, hacían un ritual para que les fuera bien. Y si le iba bien, celebraban con música. Para casarse, para hacer rituales de todo tipo, la música fue su mayor herramienta. Por eso, antes de la época o el mundo antiguo, estaba la prehistoria. Y se desarrollaron varias cosas en esta época también. No solamente la música, pero fue lo más importante hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué nos gustará tanto la música? ¿Por qué la escucharemos hasta el día de morir? ¿Por qué nunca la dejamos de escuchar? ¿Por qué no nos aburre como otras cosas, como la comida, como películas, como juegos? ¿Por qué nos aburre? ¿Por qué la escuchamos desde que nacemos hasta que morimos? No podemos saber lo que pasa dentro de nosotros, pero hoy día sí. Pongan atención. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desata el fuego? O con los pies. Primera cosa, la música es el único recurso que activa todo el cerebro, lo hace explotar. Por eso uno demuestra la música con qué, con gestos, emociones, bailes, movimientos, te activa todo. Es el único recurso que puede hacer eso. Nada más puede hacer lo que hace la música. Y más encima, lo hace en cosa de segundos. O sea que ni siquiera hay que esperar y ni siquiera hay que esforzarse. Se hace solo. Miren, mira tú. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez. En especial, las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También Segundo dato, la música no solamente ayuda a tener un talento musical, un área artística, desarrolla todo, un área lingüística, un área matemática, un área científica, y aparte te da un mayor amplio
para solucionar problemas, una mayor eficacia en caso de situaciones problemáticas, siempre el músico va a tener más opciones para dar, o va a dar una opción más concreta, más eficiente que la gente normal. Combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápido. Todo lo que hace el músico en cosas de segundos, sobre todo la gente que toca música, que crea, inventa. Esto es el doble o el triple. Y eficientemente, sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle, una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en Internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. Música, maestro. Así es. Por eso se dice que la gente que está relacionada al área artística desarrolla un nivel más alto en aspecto de inteligencia. Por eso cuando las mujeres están embarazadas, les dicen que les pongan música a los bebés, cosa que antes se pensaba que era como una estupidez. Hoy en día está comprobada científicamente que los bebés estando en la guata y escuchando música, sobre todo música clásica, pueden salir genios o simplemente más inteligentes que la gente normal. Pero es lo único que produce eso, nada más, ni siquiera un remedio te puede hacer inteligente, sino la música. Siendo que la música no es fome, es divertida, se pasa bien y te hace inteligente. ¿Qué más? Ahora, vamos a seguir con los patrones rítmicos, pero esto lo vamos a seguir viendo después porque queda poco tiempo. Lo que van a notar ahí ahora va a ser lo siguiente. Todos estos patrones rítmicos los vamos a ir practicando, ¿ya? Para que todos los tengan. Y también vamos a seguir viendo los videos. Necesito que me sigan enviando más para mostrar unos 5 o 6 al tiro, porque los voy a ir uniendo. Para hacer, yo creo que va a ser como de 10 minutos, si uno unos 12 o 15 videos. Pero traten de enviármelos. Me llegaron 2 o 3 esta semana, pero necesito más, ¿ya? Para ir dejando todo listo. A ver, somos 9, antes que se me pase la hora. Está la Sofía, Noelia, María, Marcela, Cassandra, Juan, Antonia, Diego. Bien. Antes que se me olvide, o si no, después se me olvida pasar la lista. Ya. Entonces, veamos este patrón rítmico. Si lo pueden buscar, sería lo ideal para que lo fueran practicando. Este significaba lo siguiente: espacio en blanco no hace nada. Obviamente si sale una palma, ¿ya? Pero si salen 2 palmas, obviamente toca 2 veces. Si salen 2 pies, no hay que toque 2 veces, toca una vez nomás, golpea los pies con el sol. Y después van saliendo más, 2 palmas, ¿por qué? Porque una corchea. Eso significa, si usted hace así, inmediatamente dice una corchea. ¡Wow! Negras, 1, un tiempo, 1, 1, 1. Y así, para después pasar a tocar con objetos.
que ahí uno se da cuenta la diferencia y cómo desarrolla ritmos inconscientemente. Su capacidad rítmica va aumentando cada vez que practica, aunque sean 15 minutos. Pero en esos 15 minutos avanzó, aumentó, creció en el aspecto musical. ¿Ya? Entonces, a ver, ya, aquí está. La música en la prehistoria. Pongan lo siguiente, que esto es el inicio de toda la música. Para dar una definición a esta materia. Bien, eso es una definición de la música en la prehistoria. Los orígenes de la música son desconocidos, porque no sabemos si llegaron los ovnis o cómo nació el humano del agua, desarrolló el mono, de un reptil, nadie lo sabe. Pero sí se sabe que lo primero que empezó a ocupar el humano fue su voz y la percusión corporal. Así empezó a descubrir sonidos. Lo primero que desarrolló en el aspecto humano, no el aspecto de encontrar algo, sino el aspecto de humano. Ya antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa, aspecto musical. Lo primero. Y obviamente, ocupar todo lo que estaba a su alrededor, a su entorno, en su entorno. Acá no se podía comprar nada, ni adquirir cosas lujosas, ¿no? Porque no existía nada de eso. Pero existía algo más bacán, la riqueza natural. Por eso el humano se complementó al 100% en esos tiempos. Por eso veía sabía si iba a llover, sabía qué día había sol, sabía si se venía algo fuerte, una tormenta. Empezó a imitar los movimientos de los animales para comportarse, los sonidos de los animales. Y después empezó a descubrir los sonidos, como lo vieron antes. Y después de todo eso, apareció el mundo antiguo, hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Se dan cuenta? Interesante. Ahí podemos ver imágenes. Imagínense, otra área que desarrollaron, artística también, pintar, bailar, cantar, todas esas cosas ya se hacían en la prehistoria. Por eso, es como decir que hoy en día uno se saca fotos para recordar los momentos, ellos los dibujaban. Como no tenían papel, ocupaban sangre cuando mataban a algún animal o hacían rituales, y con eso ocupaban y hacer dibujos. No cualquier dibujo, sino dibujos que demostraban todo lo que habían hecho ellos. Cómo habían crecido, cómo se divertían, qué pasaba, cómo cazaban, todo eso lo dibujaban, lo interpretaban. Obviamente también ocupaban pintura, pero eso lo descubrieron un poco más adelante. Pero todo relacionado al área artística. Increíble, ¿eh? Interesante. Podemos ver también, ¿vieron? Fanáticos de los animales, de la naturaleza, porque era algo divino. Mucho más bacán que estar en un edificio, en una ciudad, que fome. Mejor estar en algo natural, donde te puedes sorprender cada día. Imagínense, en la selva no pasa lo mismo todos los días. Debe pasar todos los días algo diferente. En cambio, en la ciudad pasa todos los días lo mismo. Fome. Se reunían en cuevas. Era la mayor protección, la piedra. No se derretía, no se rompía con cualquier cosa. Soportaba agua, viento. La mejor forma de tener una casa. ¿Ya? Y así, diferentes cosas. Vamos a ir viendo todo esto detalladamente. ¿Cuándo? La próxima clase. Eso sería